aleluya. La que voluntariamente el Señor le ha querido dar, aleluya. Y por eso identificamos la bondad de Dios para con nosotros, porque ninguno de nosotros somos merecedores de ninguna cosa. Pero qué grande y bueno ha sido nuestro Dios con nosotros, que no solamente nos llamó a rescatar nuestra vida para salvarnos, sino que nos ha dado algo tan especial como lo es la función pastoral. Es una función que, a mi entender, Él es el único que puede hacerla. Sin embargo, nos ha delegado a nosotros hacer algo que parece que solo Él puede hacer. Y eso hace que lo que nosotros estamos haciendo para el Señor sea algo tan maravilloso, porque significa que Él vio algo en nosotros que ni nosotros mismos hemos podido ver. Y qué hermoso saber que lo estamos haciendo a pesar de nuestras debilidades y a pesar de que hayamos podido reconocer que somos inmerecedores de servir a Dios en algo tan privilegiado. Sabemos que el tesoro más grande que tiene nuestro Dios, y cuidado que Él tiene demasiado, todo el universo le pertenece, pero el tesoro más grande de nuestro Dios son sus almas. Son cada uno de nosotros, ¿verdad? Y saber que Él ha puesto esas vidas que tan importantes son para Él en nuestras manos es algo muy extraordinario. Y Dios nos demuestra su confianza en nosotros. Qué bueno que al servir a Dios no le defraudamos. Aleluya. Pastor, yo tengo una frase: prohibido rendirse. Y mi esposo, el pastor, que ¿verdad? Excusó mi familia porque coincidimos hoy, ¿verdad?, en el día pastoral, y ellos están, no sé qué están planeando, pero están planeando algo. Y son los cómplices. Ellos son los cómplices de todo esto, mi hija y mi esposo, ¿verdad? Son también cómplices de todo esto. Pero mi esposo me dice: ya estamos metidos, hay que seguir. Aleluya. Aleluya. Así es que cuando alguno de los dos piensa en rendirse, yo le digo: prohibido. Santo, aleluya. Y cuando él quizás, ¿verdad? O cuando yo quizás estoy pensando en rendirme, él me dice: ya estamos metidos, hay que seguir. Aleluya. Entonces nos apoyamos mutuamente en esta gran jornada, ¿verdad?, del Señor, y le felicito por estar aquí. Aleluya. Hoy yo tengo una palabra que a veces yo califico algunas de ellas como unos mensajes sencillos pero necesarios. Y es así como, ¿verdad?, yo he catalogado esta palabra que el Señor me ha dado para compartir en esta mañana hermosa, no solo a los pastores, sino a toda la congregación. Amén. Sencilla pero necesaria. Primera de Corintios 4 y versos 14 al 15. Gloria a Dios. Primera de Corintios 4 y versos 14 al 15. Usted está tan calladito. Santo, aleluya. Primera de Corintios 4 y versos 14 al 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles que mis amados hijos, advertirle como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Aleluya. Mi Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias porque sabemos que tú
estás en medio de nosotros y hemos podido sentir tu presencia. El fluir de tu Espíritu, Señor, ha ministrado nuestros corazones desde el comienzo de este servicio, Señor. Y los corazones han estado dispuestos, Señor amado, para honrar a quien honra o merece. Te doy gracias porque sabemos, Señor, que tu presencia continuará en medio de nosotros hasta el final de este servicio. Pero hoy te pido, mi Dios, que esta palabra, que como bien ella enseña, no torna atrás vacía, haga conforme al propósito para la cual tú la has enviado a nosotros. Y te pido que en esta tarde hermosa tú, Señor, afirme, fortalezcas y establezcas, Señor, aquello que tú has deseado, aquello que es tu voluntad hacer en cada una de estas vidas, Señor amado, para ti, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Gracias, Señor. Lo que vemos nosotros en el mundo espiritual, gracias, yo siempre ando dañando los micrófonos. Yo trato de comportarme. Siempre trato de portarme bien, Lucy, ¿sabes? Yo trato, pero se rompen los podios, se explotan los micrófonos. Y fíjense que yo estoy tan tranquila hoy. No quiero perder la compostura, porque es el día pastoral y quiero portarme bien. Aleluya. No quiero aquí defraudar a nuestro hermano puertorriqueño, ¿verdad? Que vino desde allá, desde nuestra isla del encanto, que yo no quiero defraudar al hermano hoy, quiero portarme bien, pero ya comencé dañando el micrófono. Ya ustedes cómo es esto. Es parte de mi ministerio estas cosas, ¿verdad? Mire, lo que vemos en el mundo natural, en nuestra vida, en lo que nos rodea, es el resultado de cosas que ocurren en el mundo espiritual. La Escritura nos enseña en Hebreos 11:3, o sea, nos confirma que aquello que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la Escritura nos confirma a nosotros que muchas de las cosas que nosotros vemos en el mundo natural tienen su existencia en el mundo espiritual. Entonces, su raíz está en el mundo espiritual. Como pastora yo puedo confirmar y requete confirmar en muchos casos de consejería que las situaciones difíciles que muchas veces las personas vienen cargando con ellas a lo largo de muchos años, aunque puedan ser vistas en el mundo natural, tienen sus raíces en el mundo espiritual. O sea, la vida de muchas personas es el resultado de la vida espiritual. Las personas muchas veces no entienden que el resultado de su vida presente depende muchísimo de lo que ellos hagan en su vida espiritual. Y asimismo la Escritura nos enseña a nosotros que aquello que podemos ver fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Así lo describe la Escritura. Entonces, así como hay padres en nuestro mundo natural, también hay padres en nuestra vida espiritual. Y cuando yo estoy hablando de lo que es la paternidad espiritual, no quiero que usted se confunda con este nuevo movimiento que hay de paternidad espiritual que se aleja de la verdad bíblica. Estoy hablando del concepto bíblico en el que habló el apóstol Pablo, el verdadero y correcto concepto de la paternidad espiritual, porque Pablo nunca le pidió a nadie que lo llamara padre. Pablo nunca le pidió a nadie que le pidiera la bendición. Alaba. No, Pablo nunca pidió tal cosa. Pablo estaba consciente de lo que era ser un padre espiritual y lo dejó claro en estos versos, los cuales leímos en esta mañana. Entonces, en el mundo natural hay padres, hay madres, hay hijos, y de la misma manera en el mundo espiritual hay padres espirituales. Aquí Pablo, como padre espiritual, escribe esta carta a la iglesia de Corinto, dado que ésta estaba atravesando por un momento difícil. ¿Y qué iglesia no está atravesando por un momento difícil? Esa es la pregunta. Porque a veces pensamos que el lugar donde nos encontramos, que aquello que nos rodea es lo único difícil que está ocurriendo.
Pero también el apóstol nos recuerda que no debemos ignorar que estas mismas tribulaciones se están cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces, la Escritura nos revela claramente que lo que nosotros llamamos un momento difícil en nuestra iglesia sigue siendo un momento difícil en la iglesia del mundo entero. Somos un cuerpo en Cristo. Así que Pablo nos está hablando de un periodo de dificultad para la iglesia de Corinto, y dado que estaba atravesando este momento, escribe esta carta. Y la iglesia de Corinto estaba siendo engañada por personas que estaban introduciendo falsas enseñanzas. Era la situación en la que Pablo se encontraba, doctrinas que se alejaban de la verdad de Dios. Y aunque Pablo había levantado esta obra, se habían infiltrado algunos que estaban negando la posición espiritual a la que Dios había llamado al apóstol Pablo sobre esa congregación. Porque hay muchas personas que quieren poner en entredicho el llamado de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante que cuando nosotros somos llamados por Dios a cualquier ministerio, no solamente al llamado pastoral, sino a cualquier ministerio, nosotros podamos estar conscientes de que somos nosotros los primeros que tenemos que creer que Dios nos llamó. Porque nos vamos a encontrar demasiadas personas en el camino que intentarán poner en duda nuestro llamado. Y es la puerta abierta para que el enemigo pueda entrar y socavar nuestro ministerio. Por lo cual Pablo se para en la brecha para dar a entender a los corintios aquello a lo que ellos no podían dejarse persuadir sobre esto. Y Pablo entonces escribe esta carta para establecer orden. Alguien que hoy diga orden. Porque a Dios le agrada el orden. A mí me gusta cómo es que Dios ha ordenado todas las cosas. Y en el libro de Génesis, fíjense, antes de tener todo lo demás que tenemos de la Escritura, en el libro de Génesis nos revela la forma en que Dios pone orden. Dios pone orden con su palabra. Por eso la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso parece no tener sentido para nosotros, porque quizás nosotros pensamos y decimos, bueno, pero si estaba vacía, ¿cómo estaba desordenada? Porque algo que está vacío parece como si no pudiese tener la habilidad de desordenarse, porque entonces no habría nada allí como para que haya un desorden. Pero la tierra estaba vacía porque estaba vacía de la intervención de Dios, y todo lo que está vacío de Dios está en desorden. Aleluya. Yo trato de quedarme bien. Dios mío, yo trato de portarme bien, ¿ok? Entonces, todo lo que Dios quiere ordenar, lo ordena con su presencia y su palabra. La tierra estaba desordenada y vacía hasta que Dios dijo. Oye, porque cuando Dios dice algo, las cosas se tienen que ordenar. Cuando Él habla, dice la Biblia que la tierra tiene que callar, que todo el mundo tiene que mirar. Aleluya. Entonces, la misma palabra nos está demostrando que la palabra de Dios puede colocar orden donde hay desorden. Y no importa los tiempos, las temporadas que pasen, ni las circunstancias, cuando llega la palabra de Dios, esta palabra comienza a penetrar, dice la Escritura, hasta que parte el alma, discierne pensamiento. Alguien tiene que entender que tiene que haber un corte para que la palabra entre. Entonces, si queremos solo un mensaje que nos alivie, un mensaje que nos sobe, aleluya, entonces no va a haber corte. Alguien que alabe, aleluya. Si tú no sales herido, si tú no sales sangrando, cuando tú recibes palabra, pues no se predicó palabra. El que no salga con hemorragia no escuchó Biblia hoy. Santo. Aleluya. Sí. Dígale a su hermano, sóbate.
siendo precavido. Ay, Dios mío, qué concepto. Padre, mire, yo he crecido, he madurado, yo he estado bien. Entonces, hoy día estamos rodeados de personas que solo quieren salvación. Santo Jesús. Dios, aleluya. La humanidad quiere salvación. Lo que no quieren es a un Señor. Ellos quieren lo que Dios ofrece, pero no quieren al Dios que lo ofrece. Por eso es que la gente tiene vidas desastrosas, pero ellos insisten en que van para el cielo. Tienen vidas hechas un desastre, pero todo el que se muere lo envían al cielo. Porque todos están encantados con el concepto de la salvación, pero desencantados con el Señor. Por eso es que encontramos tantas personas en el camino que siempre andan desanimados. Pero los desánimos de muchos de los seres humanos que nos rodean son selectivos. Esos desánimos solo tienen que ver con Dios. Porque cuando usted los invita a la iglesia, ellos están desanimados. No tienen ánimo para ir. Ay, yo no voy porque no siento. Y están desanimados. Pero invítenlo para la playa. Invítenlo a comer. Invítenlo al cine. Se acabó el desánimo. Porque los desánimos, aleluya, de mucha gente son selectivos. Yo tengo desánimo de Dios, pero no de las demás cosas que el mundo ofrece. Y eso me revela a mí que yo quiero ser salvo, pero no quiero un Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar al cielo sin someterme. Yo quiero entrar al cielo, pero yo quiero entrar al cielo, aleluya, sin que yo tenga que ser cortado, sin que yo tenga que ser transformado. Oye, pero la Biblia dice que todavía falta otra transformación, que nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo glorioso, semejante al de Cristo resucitado. Y no hay forma de que eso ocurra si Cristo no nace en nuestro corazón. Aleluya. La palabra pone orden. Gracias, Jesús. Y estamos rodeados de personas entonces que solo quieren salvación, como yo decía. No, de hecho hay gente que no tiene ni siquiera el problema de reconocer a Jesús como el Salvador. ¿No? Ellos no solamente quieren salvación, ellos pueden identificar que Jesús es el Salvador. La mayoría de la gente allá afuera, pastora, a la que usted le ha predicado, le ha insistido, ha llamado, ha visitado, ha tratado. Yo no sé, yo no he estado aquí, pero es lo que el Espíritu me habló cuando yo preparaba esa palabra. Esas personas reconocen que quieren, anhelan ser salvos, ellos quieren ir al cielo. Y de hecho hasta reconocen que Jesús es el Salvador. Saben que es el Hijo de Dios. Y lo reconocen. El problema de ellos es en reconocer a ese Salvador como el Señor de sus vidas. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Es sencillo y complicado al mismo tiempo. Porque una vez yo recibo al Salvador como mi Señor, a mi vida llega el orden, porque Él es el verbo. Él es palabra en acción. Por eso, si el verbo, aleluya, no entra a tu vida, no hay orden. Aleluya. La palabra, el verbo que estaba en el Génesis poniendo orden, es el verbo que se hizo carne. Aleluya, del cual hablaba Juan, que se hizo carne y habitó en medio de nosotros para ahora vivir en nosotros.
lo confirma. Allá en Puerto Rico hay un refrán que conocemos que dice que el padre no es solo el que engendra. Aleluya. Es boricua, aleluya. Ve que usted sabe que el padre no es solo el que engendra, sino el que cría. De hecho, hay personas que dicen, no, el que engendra es mi padre, el que cría es el que es padre. Aleluya. Pero el refrán, ¿verdad? O esa línea de pensamiento nos ayuda a entender lo que Pablo quería que el pueblo de Corinto entendiera. Un padre espiritual es aquel que no solo te engendra, o sea, no es solo aquel que por primera vez te habló del Evangelio, sino que te guía en el camino del Señor. Y Pablo estaba hablando dentro de esto. El verdadero padre espiritual no es solo aquel que un día te habló de Cristo, sino aquel que te cría en el camino. Aleluya. Es ese que te guía en el camino del Señor. Cuando tú comienzas y no sabes nada. Bueno, yo comencé, no sabía quién era Pedro, mi padre. Y a menudo los confundía, porque no tenía conocimiento. Aleluya. Pero gloria a Dios por mi padre espiritual, por mi pastor, que me educó, que me enseñó. Aleluya. Y le debo la formación, aleluya, que he tenido hasta el día de hoy. He conocido personas a lo largo del ministerio, imagínense, son tantos años, 27 años en el Evangelio, 18 como evangelista y el resto como pastora. Y durante todos esos años he conocido muchas personas en el camino que al día de hoy, cuando me encuentro y conversamos y me encuentro con esas personas, ellos me dicen, ¿sabes qué admiro de ti? Y he admirado toda la vida desde que te conozco, que siempre ha sido la misma. Que han pasado los años y tú sigues trayendo la misma palabra. Nunca te has desviado de la verdad del Evangelio. Pero yo le debo a eso a un buen padre espiritual. A un padre espiritual que se esforzó en educarme en la palabra, que me enseñó a amar las almas, pero me enseñó a vivir la palabra, aunque esa palabra destasajara la vida. Porque muchas veces la leemos y nos golpea bien duro. ¿Saben por qué? No podemos esperar que todo el tiempo se nos traiga un mensaje que nos alivie el corazón. A veces hay momentos que necesitamos escuchar un mensaje que nos sacuda, un mensaje que nos golpee y que nos haga entrar en razón espiritual. Entonces, esta persona que te guía para que tú confieses a Cristo como tu Salvador, no es aquella persona solamente la que tú puedes llamar padre espiritual, sino aquel que se esfuerza, aleluya, en educarte en el camino de la salvación, aquel que te ayuda en tus momentos de tropiezo y que te enseña la palabra para que te puedas sacudir, volver a levantarte y seguir caminando. Aleluya. Tiene que actuar en tu vida en una forma perseverante a tu lado. ¿Para qué? Para que puedas ser tu ejemplo. Aleluya. Hasta que tú llegues al crecimiento y alcanzar la madurez espiritual. Y el crecimiento que estamos buscando es el de la estatura de Cristo. Eso es mucho que decir. Yo le digo, yo no quiero que tú te parezcas a mí. Ya el mundo tiene suficiente con una Glenda llamada. Yo no quiero que tú te parezcas a mí. Eso le digo yo a mi gente allá en Kissimmee. Yo estoy aquí para que termines pareciéndote a Cristo. Es más, para que cuando tomen una foto
no sepan distinguir quién es uno y quién es otro. Ay, Dios mío. Sí, porque es que hay personas que no entienden y por eso es que nos pasamos la vida perdiéndola, comparándonos con los demás. Ay, Dios, voy a mirar para acá porque la cosa se está poniendo dura. Hemos pasado la vida entera comparándonos con otros, perdiéndote con esos tiempos perdidos. Mientras tú pasas la vida comparándola con otros, tú tienes el error de creer que tú estás por encima de alguien. Porque es muy probable que tú te compares con alguien con quien tú entiendes que hay una discrepancia espiritual y tú te sientas en un estado más elevado. Entonces, te tomas el riesgo de creer que estás por encima. E igual si te comparas con alguien el que te da la percepción de estar en un lugar más elevado, tú te sentirás toda la vida inferior. Las dos vertientes están erradas para un buen creyente. Porque mientras te compares con alguien, nunca alcanzarás la estatura que tienes que alcanzar. Compárate con la regla de medida, Cristo. Y cuando nos comparamos con la regla de medida, es ahí donde nos vamos a dar cuenta que todos estamos por debajo. Es ahí cuando tú te vas a dar cuenta, aleluya, que todo lo que tienes lo tienes por gracia. Es ahí cuando tú te das cuenta que el que te ha sostenido tiene más fuerza y es más grande que tú. Aleluya. Es ahí donde tú te das cuenta quién es el que te está formando. Es ahí hacia donde tú miras y dices, todavía no lo alcanzo. Aleluya. Y puedes decir como el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me siento hacia lo que está delante. Yo lo único que sé es que no quiero volver a ser la escoria que yo fui en mi pasado. Aleluya. Pero yo quiero alcanzar esa estatura. Si arraba aquí entonces, es ahí donde tenemos que mirar. Corremos un grave riesgo espiritual. Pablo sabía esto. Estaba hablando de Pablo. Y Pablo dijo que no lo había alcanzado. La pregunta es, ¿por qué pensamos nosotros que sí? Y pensamos que sí cuando nos comparamos con alguien inferior. Que nosotros pensamos que está por debajo. Compárate con la estatura de Cristo y te vas a dar cuenta dónde tú estás. Y el que mira a Cristo todos los días no tiene tiempo para desenfocarse. Señor. Mire, yo viajo a veces viajo hasta 2 veces al mes, ministro, todo el tiempo estoy ministrando, viajando de un lugar a otro. Aleluya. Ha sido mi vida por años. Muchos de mis mensajes los preparo en los aviones. Y la gente al lado mío se sienta así y hace. Spanish Church. Porque trata de leer la Biblia, no la entienden. Miran así y dicen, eso está en español. Spanish Church, yes. I'm pastor. Pero lo mismo en el aeropuerto, en horas de espera, cuando los vuelos se pierden, cuando hay cancelaciones, cuántos revoluciones me han sucedido. Allí aprovecho el tiempo para preparar una palabra. La preparo en el avión o la preparo en el aeropuerto. Mi vida ha sido así. Aleluya, a lo largo de muchos años. Y la gloria es para el Señor. Ay, sí que no me han permitido tener cientos y miles de seguidores en mi vida.
me siento feliz. Las redes sociales no es lo mío. Aleluya. Y no creo que ya a estas alturas lo sea. Pero en medio de todas esas experiencias, puedo decir que he notado todas estas discrepancias. No importa dónde vayan. Lo que hablaba el apóstol Pablo no es diferente a lo que vivimos hoy, pastor. Usted y yo. En nuestro ministerio. No es distinto. Aleluya. Nos seguimos encontrando con mucha gente que está totalmente desorientada porque han vivido gran parte de su vida en el camino del Señor mirando hacia el lado y no mirando a Cristo. ¿Cuál habría sido la razón principal por la que estas personas que habían sido educadas por Pablo ahora se estuviesen desviando? ¿Cuál hubiera sido la razón para que estas personas que habían sido educadas por el apóstol ahora estuviesen contaminando a otras personas y poniendo en entredicho el llamado espiritual de Pablo? Comparación. Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero detrás de las líneas las podemos ver. Era gente que quería ocupar el lugar del pastor. Gente que quería hacer creer que ellos podían educar, enseñar espiritualmente mejor que el pastor. En el mundo natural, uno de los mandamientos que se nos demanda aquí en este mundo de parte de Dios es honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra. Es el único mandamiento con promesa para que tus días se alarguen. O sea, si tú haces esto, obtendrás esto. Y en el mundo espiritual, la palabra nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, decía el escritor de Hebreos. Aleluya. Y el mismo escritor escribe lo siguiente. Aleluya. El mismo escritor de esta carta, de Corintios, el apóstol Pablo, escribe lo siguiente en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A veces no logramos comprender que cada líder puesto en nuestra vida, la Biblia dice toda autoridad, no está hablando solo de la iglesia, está hablando de la compañía para la que tú trabajas, está hablando del gobierno, está hablando de la policía, está hablando de todas las esferas de este mundo natural. Está diciendo todas las autoridades son puestas por Dios. Si tú dijiste: Dios me abrió esta puerta de trabajo y ahora yo estoy trabajando para esta compañía, pues eso significa que tú estás reconociendo que ese jefe es autoridad puesta por Dios en tu vida, y por lo cual te demanda que te sujetes. Y muchas veces nosotros estamos viendo en nuestro tiempo personas que están más sujetas a sus jefes que a sus pastores. Gente que está más sujeta a una compañía, que son más fieles a su trabajo que a la obra de Dios. Pero no aplican ese mismo concepto y ese entendimiento a la obra de Dios o a su vida espiritual.
lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero pregúntele a los que resisten al pastor y hay condenación para todo aquel que se resiste a su pastor. Para todo aquel que quiere hacer lo que quiere hacer, o sea, que quiere poner su voluntad por encima de la de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor está aquí para que el pueblo sea dirigido conforme a la voluntad de Dios. Así que cada vez que el pueblo no solamente cuestiona el mensaje, sino las decisiones que toma el pastor, y cada vez que ese pueblo contamina a más pueblo, ese pueblo, aleluya, al final se opone a la autoridad de Dios y a Dios resiste. Aleluya. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ninguna persona que ha sido puesta en autoridad está puesta ahí para que usted sienta miedo. A mí no me agrada que usen mi posición para decirle que se lo voy a decir a la pastora. No en ese tono. ¿Por qué? Porque están usando la posición para infundir temor. Alguien que está sujeto vive feliz. No tiene temor. Ahora, sí, en serio, cuando venga alguien donde ti y te diga, te voy a decir esto, pero no se lo digas al pastor. Tome autoridad de Cristo y dígale, pues no me digas nada, porque lo que me digas se lo voy a decir. Porque todo aquello que tú quieres mantener oculto de tu pastor revela que está mal. Y lo que está mal no se aplaude, a lo que está mal no se soba, lo que está mal no se oculta, porque te haces partícipe de los pecados de esa persona. Y usted tiene que tener carácter de Cristo para decirle, te equivocaste conmigo, aleluya, te equivocaste conmigo, elegiste la persona equivocada, porque yo estoy sometido a mi pastor. Sométete. Entonces, la Biblia dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, pero dice que sí, hermano. Aleluya. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No hay nada más gratificante que llenarnos la boca como pastores hablando de esas personas que caminan y corren la milla extra contigo. Los que están contigo cuando estás arriba y los que están contigo cuando estás abajo. Esos que están contigo cuando todo está bien, aleluya, pero también cuando todo, aleluya, de momento se tambalea. Porque estar con alguien cuando todo está bien lo hace cualquiera, pero es solo para valientes los que se quedan cuando las cosas se sacuden. Es ahí donde se demuestra quiénes son los verdaderos guerreros. Aleluya. A mí me gusta, aleluya, el pasaje que me parece que les prediqué de eso el año pasado. Cuando David entró a la cueva de Adulam, y cómo David, estando en el peor momento de su vida, el hombre se mete en esta cueva, siendo perseguido por Saúl, pasando las 1500, el hombre ya estaba que decía, mira, me voy a encuevar. Y yo sé de cuevas también. Y yo creo, me atrevo a decir que creo que el pastor Omar también sabe de esas cuevas. Aleluya. Todos hemos pasado por ella. Hay momentos donde nos vamos a una cueva y decimos, mira, no quiero saber de nadie, que hoy nadie me llame. Y David vivió eso. Y lo que me da gracia es que cuando nosotros estamos pasando un mal momento, nosotros esperamos que si va a llegar alguien, por favor, sea alguien que nos suma. Y usted está ahí esperando que llegue alguien que le ayude a levantar las manos a usted, porque usted las tiene caídas.
fiel. Porque no importa, aleluya, la condición de las situaciones de tu vida, hay algo tan importante para un líder. Por eso Dios, aleluya, no le envió gente con dinero, no le envió gente con lindas palabras. Cuando un pastor está en una cueva, necesita gente fiel. Por eso no le envió, aleluya, gente que estuviera en una mejor condición que él. Le envió a alguien que estaba en una condición igual. David es fiel y le voy a enviar gente fiel. Haz lo bueno y tendrás alabanza. Porque David se llenaba la boca hablando de su pariente. Guerreros, aleluya, que nunca lo dejaron, que fueron formados allí. Por eso no importa cómo tú llegues, eres fiel. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Pastora, pero es que yo no creo que yo pueda hablar bien. Yo no hablo bonito en público. No importa, Dios está buscando gente que hable lindo. Yo nunca he hablado lindo. Yo no encajo, aleluya, en el molde de muchos ministros. Y le doy gloria a Dios por eso, porque soy original. Pero algo sí sé, que soy fiel a este evangelio, que soy fiel a Dios que me llamó. Y por eso Él me llamó. ¿Por qué? Porque Dios llama a gente fiel. David no perdió ni una sola de sus batallas, ni una. Y ni uno solo de los valientes que menciona la Escritura murieron en combate. Años de guerras. Y ninguno pereció en batalla. No fue por sus habilidades. No era porque hablaban lindo o tenían mucho dinero. A mí me da miedo los que tienen mucho dinero, porque entonces el día que no haya mucho dinero, te acabó la fidelidad. Porque el que ama el dinero busca dinero. Pero el que ama a Dios busca a Dios. Ay, Dios mío. Porque es que yo caigo mal, aleluya. Es que yo caigo mal, aleluya. Entonces, si hacen lo malo, entonces teme. Porque la Biblia dice, y dijo el apóstol, que no en vano lleva la espada para castigar, porque es vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, no podemos estar preguntándonos por qué el pastor nos amonesta, porque el pastor nos está corrigiendo, porque no en vano lleva la espada para corregir, aleluya, para corregir al que hace lo malo, para enderezar. ¿Por qué? Porque la espada representa la palabra. Y antes de alguien tener la palabra como espada en su mano, créame, que antes de alguien tener como espada la palabra en la mano, escuche bien, es porque por muchos años aprendió a usar la palabra como espejo. No te atrevas a usar la palabra como espada si primero tú no aprendes a usarla como espejo. Porque lo primero que